Buenos días. Bueno, pues cerré mi entrada anterior hablando un poco del tiempo, de la medición del tiempo y cómo estamos en estos momentos empezando a utilizar en la medición del tiempo. Y decía que en las dataciones más recientes del inicio de la historia, la islámica y la cristiana, los errores son menores por el tiempo transcurrido, que en definitiva no ha sido mucho, si bien los especialistas confirman que además de otros ajustes y algunas confusiones, al mezclar el año lunar y lunisolar con el año solar, la casi, la casi hoy de afectación universal de la datación cristiana contiene un error en origen de entre 4 y 8 años, a más del tiempo medido, debido a un error de San Dionisio el exiguo del siglo VI después de Cristo, que sin embargo desarrolló el método para calcular la movible fecha de la Pascua, que es un tema muy complicado, mirarlo algún día, cómo se tiene que buscar la fecha del inicio de la Pascua, y os sorprenderá. Más los sucesivos ajustes del calendario, las reformas de los calendarios Juliano, de Sosígenes, 45 a.C., y Gregoriano del siglo XVI, que es el que utilizamos actualmente, excepto por los cristianos ortodoxos que no aceptaron el ajuste gregoriano y que contiene un error de un día cada 3.000 años. Aun cuando el tema no tenga ninguna importancia, si todos aceptamos una misma datación para saber todos de lo que estamos hablando cuando decimos en qué año convivimos o cuál es la duración del mes, podríamos de consenso adoptar otra datación del tiempo transcurrido, tan falsa como las actuales, pero de validez universal, ya que no estaría vinculada a ninguna conmemoración religiosa de ninguna cultura en particular y con una precisión como nunca antes fue posible. Sería una falsedad propia de todos, como de todos es propia la imprecisión del comienzo cultural de la humanidad, que de consenso se acepta como la transición de las culturas cazadoras-recolectoras a los asentamientos agrícolas y ganaderos, el neolítico, que empezó para la cultura en un tiempo distinto. De hecho, algunas culturas lo están iniciando al día de hoy, que por fijarlo con una evidente falsedad podremos convenir que ocurrió hace unos 10.000 años. Con este sistema de datación estaríamos hoy en el año 2001, al comienzo del segundo decamilenio, exactamente en el año 1001 o año 1 de la nueva era a elegir, tan curiosamente digital. No mala medida si pensamos que la evolución cultural humana ha llegado a una auténtica encrucijada donde debemos tomar caminos que marcarán un antes y un después en nuestro común destino como especie y que tal vez nos permitiría también unificar de consenso en gran medida las celebraciones y festividades humanas, lo que nos dotaría de una mayor eficacia y fluidez en las interrelaciones a escala planetaria. Es absolutamente ridículo que al mismo Dios se deba rendir culto en 3 días de la semana distintos. Es el mismo Dios para los hijos del libro. Y sin embargo, tenemos 3 días distintos para celebrar y rendirle culto. Ya que cualquier día o todos los días puede ser el día del Señor en cualquier religión del mundo. Oiga, cualquier día, si tenemos que dedicar un día a la semana, al descanso y al tema religioso, ¿qué más da el día? Si estamos hablando del mismo Dios. En fin. La otra cuestión, y esta sí es muy importante, cuestión del mejoramiento de nuestro destino colectivo como miembros de la raza humana, son los procesos educativos. Este ya es el segundo tema importante. Como sabemos, nuestra especie debe transmitir todo el contenido de todo su proceso cultural, individuo por individuo, generación por generación. Joder, qué disparate. Pero es así. No hacemos vacíos y nos vamos llenando de contenido persona por persona y generación por generación, hasta que cada individuo llegue, naturalmente. Y además de conocimientos, debemos prioritariamente inculcar una disciplina personal y social hasta que los procesos de maduración emocional e intelectiva permitan la asunción inteligente de una autodisciplina que gobierne nuestra vida. En definitiva, es lo que todos vamos haciendo a lo largo de los años. Educación es en gran medida, además de adquirir conocimientos, someter y disciplinar nuestros instintos a un orden moral y cívico. Evidente concepto este que parece irse abandonando en beneficio del utilitarismo, de la irresponsabilidad y del hedonismo.
El gran abismo entre los seres humanos son los distintos niveles educativos. Y para esto no existe democracia que lo salve. Solo educación igualitaria, obligatoria, excelente y exigente. El gran abismo, lo repito, el gran abismo entre los seres humanos son los distintos niveles educativos. Y para esto no existe democracia que lo salve. El valor de un necio no puede ser el valor de una persona madurada intelectualmente. Lo de Balzac. El gran problema de la democracia es que el voto se cuenta pero no se pesa. La única democracia evidente es por medio de la educación igualatoria, obligatoria, excelente y exigente. Y si no llegas a esos niveles, no, y no puedes tener derechos ciudadanos. Serás ciudadano, pero tendrás que tener un valor, el valor de tu propia educación. Todas las más grandes, las más duraderas y las más perversas manipulaciones que pueden realizarse sobre el ser humano se realizan en los procesos formativos, ya que en los estadios tempranos de la formación de un ser humano, cualquier concepto vertido al proceso educacional es asumido como verdad cierta al no tener ningún otro marco de referencia que pueda actuar como filtro crítico. Ese es el gran problema de todas las dictaduras y todos los nacionalismos y todos los absurdos humanos. Intentar ser el molde donde eduquen a su juventud para convertirlos en sirvientes de unas ideas preconcebidas por esos malvados que no quieren el conocimiento libre, sino la imposición, el hacer robots educacionales. Mucho más adelante, muy avanzada la vida reflexiva, los más afortunados quizás podrán hacer tal vez una lectura crítica y comparativa de sus conocimientos y de la composición cultural de su sociedad de origen, y tal vez separar lo cierto de lo falso, la verdad de la mentira, en un traumático y doloroso proceso que nunca termina, ya que estas primeras formaciones se convierten en el núcleo duro, en la base, en los ojos del espíritu para nuestra forma de ver y de entender la fenomenología de la existencia, la realidad del mundo. Comillas. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Spencer. Ese es el objeto de la educación. Formarse exactos para gobernarse a sí mismos. Incluso las personas más libres, cultas y mejor dotadas siempre verán la realidad a través del cristal nítido en muy diferentes grados o directamente aberrante, pero siempre coloreado, que supone nuestra primera formación, donde se imprime nuestra cultura de procedencia que marcará de una manera difícilmente remediable nuestra óptica del mundo. Este es el índice de fondo que motiva el deseo de control educacional por parte de todos los totalitarismos, de todas las cosmogonías de pensamiento único, de todas las religiones y de todos los sistemas sociales perversos. Eso es lo que quiere. Controlar la educación para controlar los seres humanos que saldrán después de esa educación. Ser su particular concepto del mundo el que sirva de norma referencial a un grupo humano, a una determinada cultura, a la que dictan la norma de su reproducción hacia el futuro, hacia su eternización, sea la dirección de procedencia encaminada hacia el bien o hacia el mal, lo correcto o lo incorrecto, lo cierto o lo incierto. Conocido es el enorme potencial para el bien y para el mal que contiene en este pensamiento de los jesuitas. Dadme un niño a una temprana edad y 7 años y yo os devolveré el hombre que será. ¿Os suena? Analizarlo de vuestra propia cultura, incluso las culturas más libres. Analizarlo. Lo que se pretende con la educación de los niños, de tus hijos. Pero hacer un hombre en su sentido majestático, un hombre con mayúsculas, es mucho más difícil y se necesita no menos de 50 años de educación y reflexión. Pero lo cierto es que muchas veces, la mayoría de las veces, con ningún tiempo se consigue. Hacer un hombre completo es una cosa muy difícil y yo pongo, medio siglo, 50 años, como el tiempo de educación y reflexión el necesario para convertir a un hombre de verdad, de verdad. Pero lo cierto es que muchas veces con ningún tiempo se consigue. Lamentablemente, pero así es. De ahí lo importante de definir un proceso formativo neutral que pueda sernos común a la totalidad de la humanidad,
de proporcionarnos una cierta base común del entendimiento de los fenómenos existenciales, con la idea clara de que la total historia del pensamiento humano nos es patrimonio común. Busquemos un sistema neutral de educar seres humanos, que enseñarles a pensar, dotarles de pensamiento crítico, que puedan ayudar a mejorar la sociedad. Y yo, educación neutral, solo con una doble intolerancia. La primera y más radical intolerancia con la ignorancia, ya que de la ignorancia nace una buena parte de todos los males de la sociedad. La mayor parte de los desatinos sociales que estamos cometiendo es porque estamos en sociedades altamente ignorantes. La gente no tiene criterio, no analiza a los dirigentes, no analiza la situación del mundo, no analiza la responsabilidad del ser humano con el ser humano. Y en las sociedades ignorantes es un campo abonado para que crezcan profusamente las demagogias y las falsedades que propician la violencia, la intolerancia, el fanatismo, el odio y el dogmatismo. Si quieres caminar hacia el futuro, hacia una sociedad que sea más o menos razonable, no podemos ser sociedades ignorantes. Tenemos que ser sociedades educadas. Nada hay más peligroso para el desarrollo de las sociedades, para el futuro de la especie, que los fanáticos monoidealistas que niegan otras realidades ajenas a su particular credo. Comillas. Nada hay más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una. Alain. Y esos son los fanáticos, los que solo tienen una idea. Aquí estamos todos, si queréis pensadlo. Ayudadme a pensar con vosotros. Aquí estamos todos de continuo aprendiendo, y aquí estamos todos muy lejos de tener una respuesta a la actualidad de la existencia ni a la mejor administración del común social. Y todos con iguales derechos a la crítica y a la reflexión, a la indagación en busca de otras posibles realidades, a la libertad y dignidad esenciales del ser humano, ya que justamente en estos conceptos se polarizan todas nuestras esperanzas de futuros. Comillas. Todo hombre que he conocido es superior a mí en algún sentido. Y en ese sentido intento aprender de él. Yo lo confieso. Todos los hombres que yo he conocido, todos los seres humanos que he conocido, hombres y mujeres, por supuesto, cuando hablo a hombres, hablo, en fin, de la unidad de la especie, ¿no? Pero por igual que están contenidos hombres y mujeres. Todos han sido superiores a mí en algo. Con seguridad. Y yo superior a algunos también en algunas cosas. Pero aquí todos estamos lejos de estar a la altura que debiéramos de estar. Y la otra radical intolerancia es con la repetición de los errores ya cometidos, con la repetición de la historia, con la repetición de la sangre derramada, con ideas que ya han experimentado y han fracasado y se han cobrado su cuota de dolor, miseria y sangre. Yo veo que el comunismo continúa en el mundo y no lo puedo entender. Esa ideología ha sido el gran asesino de la humanidad, más que el nazismo. Más que el nazismo. El comunismo ha sido el gran pecado de la humanidad, la gran equivocación. ¿Cómo puede ser que haya gente en las sociedades occidentales con un cierto nivel de educación que vuelvan otra vez a hablar de las mismas tonterías? Es increíble. Comillas, quien no aprende de la historia está obligado a repetirla. Y esto es lo que de continuo estamos haciendo, ya que no parece que socialmente seamos capaces de aprender nada. Ya que no solo el individuo es capaz de tropezar siempre con la misma piedra, las sociedades hacemos siempre lo mismo, repetir nuestros errores y nuestros despropósitos. Comillas. Los hechos de la historia no se repiten exactamente iguales, pero el hombre que realiza la historia es siempre el mismo. Menéndez Pidal. Y es tan exacto. Si no maduramos mediante la educación y la reflexión, siempre estaremos en el mismo despropósito. Con la xenofobia, el racismo, los totalitarismos excluyentes, la esclavitud, la explotación sexual de mujeres y niños, la violencia, la explotación y misericordia de nuestros hermanos más desfavorecidos, con la injusticia, con todos aquellos recurrentes vicios del alma de las sociedades y de los individuos
que niegan la posibilidad de un lugar para todos, incluso en sus propios países, en este pequeño planeta propiedad de nadie, propiedad de todos, propiedad transitoria de los vivos durante el fugaz fenómeno de nuestras vidas, hogar de nuestros hijos, necesaria esperanza de un lugar donde vivir para nuestros descendientes. No acaba la historia con nosotros, salvo un holocausto colectivo, sea natural o provocado, ni con esta ni con ninguna generación, ni con esta cultura ni con ninguna cultura. Somos los existentes, un fugaz destello en el continuum de nuestro desarrollo cultural y evolutivo, con el categórico mandato de propiciar la transmisión de la vida que nos fue entregada, devolviendo más y mejor de lo que nos fue entregado, un paso más en el camino que nos permita acceder a un mundo donde nuestros mejores sueños tal vez algún día sean posibles. ¿Serán posibles? ¿Seremos capaces de salir de esta semibarbarie en la que estamos de continuo sumergidos? Quirosá. Cuando se proponen unos procesos formativos comunes para el total de la humanidad en una sola lengua de la educación y de la cultura, no se propone el adoctrinamiento, ni se propone la destrucción de las culturas que son riqueza compartida, ni se propone el pensamiento único que inevitablemente conduce al conformismo y al estancamiento. Se propone remediar el tremendo déficit que en humanidades y en ciencias sociales arrastran la mayor parte de los procesos formativos de los individuos y de las sociedades. Se propone la libertad de pensar, la libertad para conocer, la originalidad del pensamiento y del conocimiento en toda su magnitud. Y una neutralidad. No hay camino distinto para el desarrollo de la humanidad que el de la educación, que consolide y eleve nuestra percepción del hecho existencial humano y del hecho relacional humano, individuo por individuo, sociedad por sociedad, para conjuntamente acceder a niveles superiores de moralidad y civilidad compartida. De mismo modo que la humanidad completa incorpora de consenso que la enseñanza de las matemáticas no tiene nada más que un camino y se proporciona a los procesos educativos la base del pensamiento lógico-matemático, de modo que cuando alguien habla de multiplicar, todos estamos hablando de la misma operación aritmética en todo el mundo, igualmente los procesos formativos del individuo debemos de dotarle de las herramientas mentales que propicien su capacidad reflexiva, su capacidad crítica, su capacidad lógica, estimular las capacidades básicas de su inteligencia, la fantasía, la memoria, la imaginación, el razonamiento, el pensamiento, la originalidad, los conceptos morales universales, la empatía con los otros individuos y sociedades, en la idea cierta que en el fondo todos únicamente pretendemos desarrollar nuestras vidas de la forma más completa y digna que nos sea posible. Eso es lo que deseamos todos los seres humanos bien nacidos, eso es lo que deseamos todos. Todos los seres humanos estamos fuertemente marcados por nuestra cultura de procedencia, pero todos los seres humanos compartimos de base la miseria y la grandeza, la libertad y la responsabilidad del misterioso hecho existencial que nos hermana a todos. Y todos los seres humanos, sea nuestra cultura la que sea, compartimos amplísimos espacios que nos son comunes en todos los campos del conocimiento y de la moral convivencial, en todos los campos de las artes y especialmente las ciencias, y amplísimos espacios que nos son comunes en todos los errores conceptuales. Y todos moriremos. Estamos de paso y dura muy poco esto. Dura muy poco esto. Yo ya soy un anciano y miro para atrás y parece que ayer era un niño. Y cierro los ojos y estoy en la mano de mi abuelo. Y ahora yo soy el que estoy al otro lado de la mano. No hay sociedades libres sin hombres libres, sin que esta misma sociedad propicie la libertad plena de sus ciudadanos dentro del orden social firme, consensuado y constituido. Un orden social firme, consensuado y constituido. Y un gobierno que gobierne con autoridad y mesura. No hay hombres libres sin una educación suficiente o inapropiada, sin capacidad para el raciocinio y para la reflexión, sin la asunción plena de que estamos llamados a un orden moral de justicia relacional de nivel muy superior. No es la verdad que también lo que nos hará libres. Nos hará libres la educación que nos dote el criterio suficiente que nos permita distinguir la verdad de la mentira. No es la verdad lo que nos hará libres. Nos hará libres la educación, porque nos permitirá distinguir la verdad de la mentira. Y lo paro aquí. Continuaremos con los procesos formativos en la siguiente entrada.
Un cordial saludo y un abrazo a todos.